1 a 30 minutos y les preguntamos qué es el fitoplancton y cómo nos puede afectar a los seres humanos. Seguro que diría, pues eso suena muy pequeño y seguro que no tiene nada que ver conmigo. Bueno, pues si estamos aprendiendo algo en este espacio de la Iberozona es que todo está conectado y algo tan pequeño como ese fitoplancton puede ser vital para nosotros. Hoy vamos a hablar de ello con Irene Fernández de Curioseando el Mundo y miembro de la asociación Iberozoa. Irene Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por recibirme aquí. Encantada. Me encanta hablar del fitoplancton, porque esto es como lo que decimos normalmente, no, esto es como el fitoplancton, ¿no? Son como cosas así muy pequeñas, que alguna vez hemos oído hablar de ellas, pero ni le damos importancia, ni sabemos muy bien qué es. Así que lo primero vamos a explicar qué es el fitoplancton. Pues mira, el fitoplancton, como bien has dicho, está bastante desprestigiado porque, digamos, son animales muy pequeñitos, son microscópicos, acuáticos y además son autótrofos. Que para quien no lo sepa, los organismos autótrofos son aquellos que realizan la fotosíntesis. Por tanto, si muchas personas conocéis lo que es la fotosíntesis es lo que hacen las plantas de captar CO2 y liberar oxígeno. ¿Vale? Por eso es muy importante para la vida de los océanos. Dentro del fitoplancton podemos encontrar diferentes organismos como pueden ser diatomeas, dinoflagelados, cianobacterias, algas pardas, copolitofóridos, entre otros, que son muy importantes para la vida tanto del mar como del resto del planeta. Porque me estás diciendo, entre ellos podemos encontrar, pero ¿y dónde les encontramos a ellos? ¿Dónde está el fitoplancton? Ya me has dicho que en el mar, pero vamos a situarlo un poco más. Sí, vale. El fitoplancton se encuentra flotando en el agua, ya puede ser el agua del océano, del mar, lagunas, ríos y otras fuentes de agua, y se encuentra principalmente en los primeros 200 metros de la superficie del agua, porque como hemos dicho, al ser organismos fotosintéticos necesitan la luz solar para poder realizar la fotosíntesis. Vale. O sea, que hacen fotosíntesis, esto sería una de sus funciones, pero ¿podemos ahondar más en esto? ¿Cuál es la función de ese fitoplancton que a lo mejor están diciendo, muy bien, ahí en 200 metros de superficie del mar, pero a mí eso no me afecta? Bueno, vamos a incidir, ¿qué funciones pueden realizar? Vale, pues al igual que, como hemos dicho, al igual que las plantas, lo que hacen es captar el CO2 de la atmósfera, transformarlo en materia orgánica y liberar oxígeno al medio. En el caso del océano, el fitoplancton es el principal productor primario. ¿Esto qué quiere decir? Que es la base de la cadena alimenticia. Lo que hace es captar CO2, produce materia orgánica y esa materia orgánica la van a aprovechar el resto de animales que hay por encima. El fitoplancton va a ser comido por el zooplancton va a ser comido por los peces o por otros animales. Estos animales van a ser comidos por otros carnívoros y así sucesivamente manteniendo lo que es la vida en el océano. ¿Por qué también es importante para, digamos, el resto del planeta? Porque ese oxígeno que produce sirve para oxigenar el agua, pero también para oxigenar la atmósfera. Se estima que puede llegar a producir entre el 50 y el 85% del oxígeno que hay en toda la atmósfera del planeta. ¡Wow! Hasta el 85%. ¡Wow! Sí, hasta el 85%, porque mucha gente siempre dice que el pulmón del planeta es el Amazonas, ¿no? Sin embargo, dentro de los porcentajes, lo que es el fitoplancton es capaz de producir 25 veces más de oxígeno que el Amazonas. Pero fíjate, y ahí sin decir nada, sin llamar la atención, no puede ser. Está bien que hoy estemos rompiendo una lanza, ¿no? Por ese fitoplancton que también lo que hace es atrapar el CO2, es un sumidero de carbono. Sí, justamente por lo que estábamos hablando de la fotosíntesis, permite que el carbono entre dentro de la cadena alimenticia, porque los seres vivos, uno de los elementos principales que forma las estructuras de los seres vivos es el carbono. Entonces, cuando los animales se alimentan de ese fitoplancton que ha fijado el CO2, lo ha transformado en materia orgánica, en carbono, va a formar todas las estructuras de los organismos y esos organismos, cuando mueran, van a ir al fondo marino. Uy, mira, entonces, porque ¡pum!, se cae esto. Claro, va a caer por gravedad hacia abajo, es decir, aquellos animales que mueren de manera natural, y se va a quedar ese carbono abajo, es decir, que va a ser como un depósito de carbono. Y una vez que llega abajo, ya esto no vuelve a subir nunca, ahí se queda. No, luego hay una serie de procesos que de forma natural, en cierto momento, llega a la superficie y esto permite al fitoplancton poder seguir realizando sus funciones y poder seguir realizando la fotosíntesis. ¿Qué pasa? Que actualmente el problema que existe es que por culpa del cambio climático está habiendo un deshielo de los polos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el agua, el hielo
se descongela, hace que el agua sea mucho más fría en donde está y va, pues digamos, debajo, ¿vale? Va hacia abajo porque el agua fría es mucho más densa que el agua más cálida que hay alrededor de ese glaciar. ¿Qué hace esto? Que cuando baja el agua fría hacia abajo, sube hacia arriba todo ese sumidero porque lo expulsa, ¿no? Como si fuera una corriente de agua que sube el carbono hacia arriba. Esto para el fitoplancton le viene muy bien porque hace la fotosíntesis, pero la cantidad de CO2 que llega a la superficie es tan grande que el fitoplancton no puede con todo y al final ese CO2 se libera a la atmósfera. Y esto es un problema. Ya. Suena problema, porque, claro, porque luego... ¿Por qué sería un problema? Sí. Porque el CO2 es un gas de efecto invernadero, claro. Que seguramente a mucha gente le suena esto, que es lo que hace que aumente la temperatura de, digamos, toda la Tierra, ¿no? Y esto es un problema pues porque hace que se deshiele aún más los glaciares y por tanto cada vez se va liberando más CO2 a la atmósfera. Ay, me lo está poniendo con lo bien que he empezado yo, Irene, que he empezado yo tan contenta con el fitoplancton, que era 25 veces el Amazonas, y al final estoy viendo que esto tiene lagunas y tenemos un problema. Bueno, nos lo tomamos a risa, pero son problemas serios, Porque luego también creo que les afecta la acidificación del mar. Sí, esto también tiene relación con este CO2 que estamos hablando. ¿Por qué? Cuando en la atmósfera hay mucha cantidad de CO2, el océano absorbe este CO2 que en condiciones naturales permite que pues, el fitoplancton lo pueda captar, realice la fotosíntesis, todo correcto. Pero cuando la cantidad es muy elevada, y principalmente producida por los seres humanos, porque por la quema de combustibles fósiles... Ya hemos aparecido. Ya hemos aparecido nosotros. Por la quema de los combustibles fósiles, como hay mucha concentración de CO2, hace que el océano absorba aún más CO2. ¿Esto qué hace? Que si el fitoplancton no lo puede captar, lo que hace es disolverse con el agua, ¿vale? Existe una reacción química, que no vamos a entrar en muchos detalles porque nos podemos tirar aquí horas explicando. ¿Sí? Cuando el CO2 entra en contacto con el agua, produce ácido carbónico. Este ácido carbónico, a través de unas reacciones químicas, va a hacer que el agua se vuelva más ácida. Y esto es un problema para la vida en la Tierra. O sea, para la vida, en el caso de este caso, en el mar. ¿Por qué? Porque hay muchos organismos que tienen estructuras que son estructuras calcáreas que en reacción con este ácido se deforman, no se forman bien, se destruyen y esto afecta a la vida que hay en los océanos. Y una de estas vidas es el fitoplancton, el cual hay algunos organismos del fitoplancton, como puede ser a ver si me acuerdo el nombre, el cocolitofóridos. Sí, a mí no me lo preguntas, ya te lo digo. No, sí, cocolitofóridos, que me lo has pasado aquí. Cocolitofóridos, ¿sí? ¿Qué pasa con los cocolitofóridos? Pues los cocolitofóridos tienen estructuras calcáreas que justamente cuando aumenta el ácido del agua se deforman y esto les impide poder realizar la fotosíntesis y les impide poder captar el CO2. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que si aumenta el CO2 en la atmósfera, se va a acidificar el océano, va a, digamos, a impedir que lo que se supone que reduce el CO2 capte el CO2 y por tanto va a haber más CO2 en la atmósfera porque no hay nadie que lo pueda captar. Entonces esto todo se retroalimenta. Salvemos el fitoplancton, yo creo que es el resumen final que podemos hacer, porque fíjense, algo tan microscópico como puede influir en el resto del planeta, empezando por los mares y hasta acabar con el planeta entero, pues en esa cadena que cada semana vamos descubriendo, en la que somos todos eslabones, por muy grandes que nos creamos nosotros en comparación con el fitoplancton. Salvémoslo porque nos va la vida en ello también. Irene Fernández de Curioseando el Mundo e Iberozoa, que ha sido un placer hablar de fitoplancton contigo y de cocolitofóridos también. Todo muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Y hasta la próxima, hasta que volvamos a vernos. Gracias. Pues un placer, muchísimas gracias. Chao, hasta luego.